Bueno, pues aquí estamos, después de esta apoteosis de Blanco y Negro, que es también la película de Vittorio De Sica. Una película del año 1948, que es el año del ladrón de bicicletas. Ese es un año importante. Camilo José Cela publica su obra maestra Viaje a la Alcarria, o una de sus obras maestras, para poder precisar, porque no hay que olvidar La Colmena, tampoco, ni muchísimo menos, ni Pascual Duarte. Tennessee Williams gana el premio Pulitzer de teatro por su obra Un tranvía llamado Deseo. Sir Alexander Fleming, descubre la penicilina y es investido doctor honoris causa por la Universidad de Barcelona en este año 48. Noticia terrible, un fanático asesina en la India a Gandhi, el hombre que había conseguido la independencia de Gran Bretaña con su política de no violencia. 2 años después de su rodaje se estrena en Nueva York La Dama de Shanghái. En España causa furor y escándalo un film anterior de Rita Hayworth, Gilda, muy ligado al ladrón de bicicletas. Todos ustedes han visto que aunque no pone Gilda, esa mujer que están pegando en las vallas es Rita Hayworth en Gilda, prácticamente casi cantando El amado mío. La llegada a Madrid del cantante mexicano Jorge Negrete provoca el delirio entre miles y miles de mujeres. Miguel Delibes gana el premio Nadal con su novela La sombra del ciprés es alargada. Juan de Orduña estrena uno de los mayores éxitos populares del cine español, Locura de amor, que por cierto creo que va a tener un remake de la película de Orduña con el guión de Carlos Blanco. Muere el compositor austriaco Frank Lear, autor de La viuda alegre. Londres celebra con gran esfuerzo los primeros Juegos Olímpicos tras la Segunda Guerra Mundial, que serán conocidos como los Juegos de la Austeridad, unos juegos de barro y de agua y de gabardina, que bueno, realmente nos permiten en los viejos documentales ver los esfuerzos de unos atletas que no tienen nada que ver con los de hoy, que van con zapatillas de clavos, con las piernas llenas de barro y unas ojeras impresionantes. Se crea en España un Instituto de Humanidades que organizan Ortega y Gasset y Julián Marías. Fallece Georges Bernanos, autor del Diario de un cura rural que Robert Bresson, el genial Robert Bresson, adapta para el cine. Gino Bartali gana el Tour de Francia. Orson Welles retira de concurso Macbeth, incómodo con los periodistas italianos que solo le hablan de Rita Hayworth. El Oso de Oro para Hamlet, de Laurence Olivier, que ganará asimismo el Oscar a la mejor película y al mejor actor. Walter Huston es el mejor secundario por El Tesoro de Sierra Madre, que le vale a su hijo John Huston el premio al mejor director. Jane Wyman es la mejor actriz por Johnny Belinda, en España conocida como Belinda. Y la mejor actriz secundaria, Clay Trevor, en otra película de John Huston, Cayo Largo, que ya hemos visto aquí, prácticamente hemos visto todas las que estamos citando. Pero sobre todo este es el año en que desaparecen el inventor del cine, Louis Lumière, David Ward Griffith, uno de los personajes sin duda legendarios de este milenio, pues que evidentemente los Lumière inventan el cacharro, pero está fuera ya de toda duda de que el señor Griffith, David Ward Griffith, es el que inventa el cine tal y como hoy lo conocemos. También uno de los directores más grandes que han existido, el ruso Eisenstein, director del acorazado Potenkin. Y bueno, pues el Fútbol Club Barcelona gana la Liga Española. La Liga, el fútbol, es uno de los grandes acontecimientos de la época. Ustedes han visto que en esta película ni siquiera falta el Forza Módena. Y como vemos ese estadio olímpico, no el de ahora, que está reformado, pero sí un partido, se supone, entre el Lazio y el Módena, la salida, que muchos todavía lo tenemos en nuestra memoria. Vería Antonio cómo se desparramaba la gente, los pocos coches que había, las miles de bicicletas, y es verdad que la gente siempre estaba a ver si se podía llevar una bicicleta en aquellos descampados que había tanto donde estaba el estadio de las Corts de Barcelona como lo que era el Chamartín, aquella esplanada, que era muy parecido además a cómo se podía haber rodado. Tenía mucho que ver con la esplanada que pinta y que recoge Vittorio De Sica, ¿no? Y que el fútbol tampoco se le escapaba, que era un gran aficionado Vittorio De Sica, no tanto como al juego, como decías tú, porque era conocido que se podía jugar una película sin pestañear con un full, o sea que... Pero bueno, ver esta película supongo ahora es distinto de verla en su momento, ¿no? En su momento era una película precedida de una fama como... Habría que buscar algunas de Hitchcock o algo así para una película tan famosa como Ladrón de Bicicletas. Ladrón de Bicicletas, al menos en Europa, yo creo que ninguna, porque tuvo la gran ventaja de que hay todavía una generación europea, ya está desapareciendo, de gentes que se dedicaron a esto del cine por el influjo del neorrealismo y muy concretamente de Ladrón de Bicicletas. Porque antes hemos obviado nada más un antecedente muy muy bueno que explica bastante bien el neorrealismo, que es el Tony de Jean Renoir, rodado en ambientes naturales, en el Midi francés y demás,
y que en esa película estaba de ayudante Visconti. Visconti, y además, como habéis pasado, o sea, os ha pasado aquí, el cartel amo 2 veces, pero hay una versión que no pudo comprar los derechos y que fue Renoir que le dijo: si vas a debutar, hay una novela americana que debía, y como entonces estaban en guerra, ni había derecho ni había nada. De hecho, lo que ha llevado que esta obsesión de Visconti no se haya podido nunca exhibir comercialmente, porque jamás pagaron los derechos a James Caine. Hay otra película que también es un antecedente muy claro del neorrealismo, la que hacen Billy Wilder, Fred Zinnemann, Ulmer, Las Gentes de Domingo, sí. que también es una película, claro, que es un domingo y la historia de un domingo puesta pues, por varios jóvenes y en varias alternativas, ¿no? Hombre, no, estaba ya al bullir, es como cuando sale una explosión pictórica, ¿no? Hay gente que está trabajando con esos elementos. Los documentalistas británicos que luego perdieron ese camino, pero estaban también, es decir, que había un deseo en cierta parte del cine de reflejar la realidad cercana, cotidiana, sin el artificio, por otra parte maravilloso, de las películas de Hollywood, que entonces lo transformaban en una forma diferente de contar. Es decir, los sentimientos no llegaban, pero por otro filtro, y estos no. Pero De Sica, además, tiene una cosa maravillosa que a veces no siempre se le ha reconocido, y que De Sica, además, tiene en su carrera 4 Oscars. Claro. Porque tiene El Jardín de los Cinci Contini, y no le dan a él, porque se lo dan a Berman, pero tiene El Año de 2 mujeres. Sofía Loren es la única, me parece hasta ese momento, la única actriz extranjera que tiene un Oscar. Y yo creo que De Sica, como decía antes Antonio... Y Ladrón de Bicicletas y Limpiabotas, los Cinci Contini. Hay un momento que domina. Ya también hemos dicho en algún momento que él, Selznick le quiso que esta película la hiciese Cary Grant. Y De Sica se negó. Cary Grant había hecho o de Clifford Odets. Sí, Clifford Odets, que era Un corazón en peligro, que estaba muy cerca de un Cockney, pero era un trabajador inglés. Y De Sica dijo que de aceptar un actor lo habría aceptado Henry Fonda, cosa que estaba bien vista. Dijo o Fonda o Gavin. Claro. Y Selznick parece ser que no. Y luego la película que sí tuvo, ya vamos a dejar esta parte de anécdotas, es que tuvo un éxito en América, pero no pudo ser exhibida con toda la amplitud necesaria, porque para eso necesitaba la aprobación del código de los productores. Y los productores, la censura que entonces existía, pidió que se eliminasen 2 cosas. El pequeño que hace sus necesidades como puede en una tapia, eso lo querían quitar. Se demuestra lo absurdo. Y la visita al prostíbulo, que creo que está dado con una honradez total. Pero como se demuestra, como hemos avanzado, porque el año 48-49, esta película que Warner la quiso comprar y exhibir en todo Estados Unidos, se limitó a los locales independientes que no tenían la necesidad de tener la exhibición de papel de exhibición de censura. Y hablando, como dices tú, de la película en sí misma, yo creo que De Sica tiene uno de los más grandes amaneceres de la historia del cine, en la línea de aquellos que hacía Murnau, que también era un hombre que hizo unos amaneceres portentosos. Eso que decía yo antes, esa cabalgata de las bicicletas, cuando van con las escaleras con las bicicletas, es uno de los momentos más grandes que se han hecho nunca en el cine, es algo prodigioso. Y sobre todo, porque a mí me gustaría recuperar un poco a De Sica, director de cine, realizador cinematográfico. Es decir, que el paro, las colas, la posguerra, el decorado estaba, Roma era así, pero está rodada la película, o sea, está filmada, hay una puesta en escena continua. Me alegro muchísimo que apuntes eso, y no es para desmentir a mi querido Oti, ni André Bazin, que ya lo dijo en uno de los grandes textos teóricos y reflexivos. Yo creo que uno de los grandes estudios de Bazin, todos son buenos, es sobre las bicicletas. Bazin, en su entusiasmo perfectamente comprensible, llegó a decir que ese rodaje casi ingrávido, esos personajes, que no son actores profesionales, esa ductilidad total de la película haciéndose ante el cine en nuestros ojos, lo llevan a una cierta exageración graciosa. Y dice, es que no hay ni puesta en escena. No, mire usted, es decir, que es lo que tú estás diciendo, José Luis, sí hay puesta en escena. Es decir, esos atardeceres, esos grises de la mañana o de la tarde, o cuando van a trabajar, o cuando los raíles del tranvía, eso hace falta mucha inteligencia para saber dónde colocar la cámara y realmente cuál. Pero evidentemente lo que hay es un proceso de elección. El proceso, es decir, pero es que ese proceso de elección, en gran medida, ya sabemos que no acaba ahí, ni mucho menos, pero es puesta en escena. Naturalmente, o sea, yo no puedo coger una cámara, quiero decir, me falta talento para coger una cámara y extraer de una calle, de un día, extraer nada que realmente tenga sentido poético, como tiene esta película, porque no hay que olvidarse que, a pesar de ser un asunto eminentemente social, por lo menos a mis ojos, casi todo el tiempo la poesía se me está poniendo delante de la
hombre, yo, evidentemente, un cineasta, una persona con el talento de Sica, lo único que tiene ante sí es una ciudad, unos primeros términos de personajes, digamos, unos personajes en primer término, y el resto es selección por su parte, que evidentemente él siempre elige lo mejor. Probablemente tendría, de las 10 posibilidades de plano, 12 que en ese momento le surgieran, él se espera hasta que a ti te lo traspasa, vamos, de la mejor manera posible. Yo, hombre, no se puede pensar que la película se hace sola. No quiero, evidentemente una película así no se hace sola. Hombre, hay 7 escritores, ¿eh? Sí, hay 7 escritores, claro. Está esta novela. Central. Ladrón de bicicletas, donde por cierto se encuentra la bicicleta, al final le cuesta 5.000 libras. Lo que ocurre es que es conmovedor el caso de Bazin, es decir, que en su desborde de entusiasmo, es que no hay ni puesta en escena. Sí hay puesta en escena. Sí, te lleva al porque naturalmente esa emoción poética, la que decía José Luis,